Bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y estamos hablando hoy sobre un tema que se llama el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando sobre lo que uno recibe cuando uno nace de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Lo hemos explicado en otros programas. Es recibir la presencia de Jesús y la presencia del Espíritu Santo que se une a nuestro espíritu y somos declarados hijos de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemo, un hombre que era profesor de las Sagradas Escrituras: te es necesario nacer de nuevo. Y te es necesario nacer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que entrar en tu vida y entonces se une a tu espíritu y tu espíritu cobra vida espiritual. Entonces, cuando uno se arrepiente de sus pecados, conoce a Jesús, se entrega a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir en tu vida y tenés un nuevo ocupante que es el Espíritu Santo. Si dependiéramos solo de nuestras fuerzas, sería imposible tener una vida cristiana victoriosa y tener victoria sobre nuestra tendencia e inclinación al pecado. Nacemos con esa tendencia, esa inclinación al pecado, y dice la palabra de Dios que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo es más poderoso que esa tendencia a pecar. Entonces, aquel que no podía dejar un vicio, una vez que se entrega a Jesús y recibe el Espíritu Santo, puede tener victoria sobre ese vicio. El que no podía dejar de mentir o robar, cuando se entrega a Jesús, el Espíritu Santo le da fortaleza cuando entra en su corazón para no hacerlo más. Entonces, gracias a Dios porque ha provisto el poder para lograrlo y para que podamos crecer constantemente en nuestra vida espiritual. No nos ha dejado solos después de perdonar nuestros pecados y darnos vida nueva, sino que ha venido a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Ya desde antes, desde mucho tiempo antes, el profeta Ezequiel profetizaba esto que iba a pasar después que esté Jesús y después que Jesús muriera en la cruz. Dice Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 26, les voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es el Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y entonces haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Solamente con la presencia del Espíritu Santo te da la victoria sobre el pecado, te da la victoria sobre la tendencia a pecar. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando uno se entrega a Jesús, Jesús viene a vivir a tu corazón. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto no es una experiencia extraordinaria del apóstol Pablo, sino es una experiencia extraordinaria para todas las personas que quieran entregar la vida a Jesús y seguirle y recibirle en su corazón. El Señor Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y seremos amigos, tendremos amistad, cenaremos juntos. Y entonces esa persona pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, de perdido a encontrado, de persona que iba en camino al infierno, ahora va camino al cielo. Es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios. Es trasladado del reino donde dominaba Satanás al reino de los cielos donde domina Dios. Entonces hay una gran diferencia. Es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que recibas el Espíritu Santo y vamos a estar hablando sobre esto, sobre el Espíritu Santo.
¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es como el viento, que no podemos ver, pero sí percibimos sus efectos. Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, ese hombre que era maestro de las Escrituras, pero no sabía lo más elemental. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno no ve el viento, pero ve los efectos. Uno no ve que la persona tenga el Espíritu Santo, pero hay un cambio, hay efectos, hay frutos de justicia. La persona es transformada. El que es borracho no es más borracho más. Aquel que se drogaba no se droga más. Aquel que fornicaba o hurtaba o cualquier pecado que podía tener, cualquier vicio, Dios le da la victoria por medio de la presencia del Espíritu de vida en Cristo Jesús, del Espíritu Santo de Dios. Él no es una especie de fuerza eléctrica o energía impersonal, sino que es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios. El Señor Jesús siempre se refirió al Espíritu Santo como Él y nunca como eso. Se refirió como una persona. Es una persona y no un objeto. Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad y actúa como una persona cabal y por lo tanto podemos conocerlo y tener comunión con Él. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia y vamos a ver qué sentimientos o acciones se le atribuyen al Espíritu Santo. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, dice Jesús, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es una persona y nos inspira a hablar acerca de Jesús, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y solamente se puede ir al cielo a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él procede del Padre y Él dará testimonio acerca de mí. También en un pasaje de la palabra de Dios en Hechos Apóstoles capítulo 8, versículo 29, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe era un evangelista, alguien que predicaba la palabra de Dios a multitudes, pero el Espíritu Santo lo envía a predicarle a una sola persona que venía de Etiopía y venía a Jerusalén, había ido a Jerusalén, había comprado una porción de las Escrituras y se volvía a Etiopía sin entender lo que leía. Entonces el estratega, que es el Espíritu Santo, le habla a Felipe y le dice, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando se acercó al carro, vio que leía el profeta Isaías y él no entendía de quién estaba hablando y basado en esa escritura le anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creyó en Jesús, se bautizó y después se fue para Etiopía ya con la salvación, con el Espíritu Santo dentro y con la vida eterna. En Hechos capítulo 16, versículo 6 dice que el apóstol Pablo estaba un poco confundido, no sabían bien a dónde ir a predicar, estaban en lo que es hoy Turquía. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Asia era lo que es hoy Turquía y era una provincia romana que se llamaba Asia. Entonces, el Espíritu Santo les guió a no predicar ahí, quería que vaya a otro lado.
Y dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces ellos oraron y Dios le dio una visión de un joven vestido como los macedonios, un joven macedonio que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia está enfrente de lo que es Turquía y allí fueron y entendieron que Dios quería que comience a predicar en Europa, en la parte norte de Grecia, donde es Macedonia. Entonces el Espíritu Santo es una persona que habla, es un estratega que permite y no permite cosas, habla a los apóstoles, habla a los predicadores y tiene también otros atributos. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día final. Entonces se puede entristecer al Espíritu Santo portándose mal, por así decirlo, se puede entristecer al Espíritu Santo y entonces el apóstol Pablo escribe, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Otra vez allí se ve que es una persona que se puede entristecer. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El Espíritu Santo estaba inspirando al apóstol Juan para escribir el Apocalipsis. Y toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, en la misma palabra de Dios, cuando está dando consejos, dice, el que tiene oído, oiga. Dice, lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Estaba hablando de las 7 iglesias que estaban en esa misma provincia de Asia, lo que es Turquía, y eran unas cartas especiales para cada una de las iglesias, y el Espíritu Santo inspiraba a San Juan, como inspiró toda la Biblia, para que él pueda estar predicando, y les dijo las cosas buenas que estaban haciendo, y después les señaló las cosas que tenían que cambiar. Entonces, además de ser una persona, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Así que vamos a estar compartiendo esto en el próximo bloque y ahora vamos a un tema musical.